Edgardo, nos tienes imágenes que nos van a atrapar, que van a cautivar y llamar la atención a nuestro auditorio. Se trata de un artista contemporáneo que vive en la provincia de Quebec, en Montreal, me parece. Sí, ¿no? parece que hoy Monterrey y Canadá están muy presentes en el programa, ya lo mencionaron ¿Sí? al inicio. Hoy estaremos de vuelta, es decir, reiteraremos este tema porque justamente hoy vamos a hablar de una exposición de un artista mexicano y arquitecto, Gabriel Peña Tijerina. Él reside en la provincia de Quebec, en Montreal, y el Instituto Cultural de México, que pertenece al Consulado General de México en Montreal, presenta esta exposición de la que vamos a ver primero un video y después lo comentaremos. Vamos a verlo. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. El proyecto surge a partir de mi primer invierno en Montreal. La duración del invierno de alguna manera hizo que estuviera recordando una y otra vez el poema de Alfonso Reyes del Sol de Monterrey, que estaba en los libros de educación pública de primaria. De alguna manera esta exposición es como una forma de catarsis. La primera aproximación que tuve al proyecto era más bien pensando en términos de traducción, leyendo la traducción de Samuel Beckett y de Guy Lévy-Mano. El proyecto se ancla en dos ejes principales. Por una parte, el poema de Alfonso Reyes, utilizando como vehículo este segundo eje, que es el manifiesto de la arquitectura emocional de Matthias Geritz. El título juega a partir de estas diferencias, ¿no? Le Poids du Soleil, Sinking Sun, no es una traducción, sino expresiones diferentes de cómo entendemos el sol, ¿no? Por un lado, cuál es el peso del sol, y por el otro lado, cómo es la manera en que el sol nos oprime o nos afecta, ¿no? De manera diferente. Lo que para Matthias Geritz era icónico, sagrado, es elemento al que no podemos llegar de algo etéreo o espiritual. Y por otro lado es establecer este diálogo en la manera en la que cada uno entiende al sol a partir de su cultura, de su ubicación geográfica, y que este sea un espacio de intercambio y de ideas donde todos podamos generar o expresar nuevos sentimientos. El proyecto está estructurado en 4 gestos, uno de carácter público que utiliza los ventanales del Espacio México hacia las calles de Montreal, otro que es el gesto más grande que casi abarca, es una pieza de 8.5 metros por 3, donde vemos realmente el sol como nos oprime. Por otro lado, también utilizamos los reflejos del sol. El último gesto es un gesto de dislocación, que realmente es la extracción de una piedra de Monterrey donde se posa el sol de manera simbólica, que toma la forma de una píldora que necesitamos para sobrevivir estos inviernos, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo el viaje, la migración nos hacen revalorar y recolocar nuestra relación con objetos, con emociones, con el mismo medio ambiente, con nuestro entorno. Y con el clima. Hay que decir de Gabriel Reyes Tijerina que es el primer regiomontano que traemos a nuestra diáspora cultural. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una maestría en Madrid. Ahora mismo hace un doctorado en arquitectura en la Universidad Concordia de Montreal. Gabriel Peña. Y ha combinado, digamos, su trabajo como arquitecto, su trabajo académico, con una incipiente, emergente carrera como artista visual. Ya expuso en el Museo Metropolitano de Monterrey, ha estado en la Bienal FEMSA, pero es, decía yo, un artista emergente que lo que logra es poner a dialogar a la literatura, con las artes visuales, con la arquitectura, a través de la experiencia del clima, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Ya hemos visto imágenes. A mí me parece que esta manera en la que él, digamos, acude a los volúmenes, a los reflejos,
a las formas, tiene, a mí me parece, cierta evocación de Anish Kapoor, ¿no? Por esta manera de presentar el espacio. Y por las dimensiones también, ¿no? La dimensión, el peso de lo geométrico, del color, y cómo la instalación que ha hecho solo se cumple cuando la gente está ahí y ve los reflejos a través de las ventanas de la galería del poema de Reyes, ¿no? De manera que decía yo, son 3 aproximaciones al tema del sol, a través del poema de Reyes, ¿no? El sol como un elemento nostálgico, a través del sol visto por Matías Gueris, que es un espacio de lo que él llama la arquitectura emocional, es decir, el sol como creador de volumen y de experiencias a partir del espacio, y finalmente la experiencia del propio Gabriel Peña Tijerina, que hace del sol un espacio para hablar de lo cultural, digamos, de esta bipolaridad cultural entre el ser regiomontano lleno de sol y los largos noches del invierno canadiense, ¿no? Entonces yo creo que es, pues, de nuevo un buen ejemplo de nuestra diáspora cultural, un buen ejemplo del trabajo cultural de nuestro consulado en Montreal, que encabeza, aquí lo vemos, el embajador Alejandro Estíbil, también una de las figuras importantes para la diplomacia cultural mexicana de los últimos años. Y me dices que, bueno, se trata de un espacio que pertenece a este consulado general, en el que se presentan normalmente exposiciones. ¿Qué se puede encontrar en este consulado? Por si hay la oportunidad de... Claro. Bueno, es un espacio activo, abierto todo el tiempo. Lo que puedo decir para agregar a esta entrega es que junto con la pieza de Gabriel se van a presentar lecturas alrededor de la poesía de Alfonso Reyes. Va a haber una presentación de la cartilla moral, que ahora ha estado muy en boga después de su republicación en estos últimos meses, de modo que aprovechan este espacio para también revalorar la tradición de Alfonso Reyes como uno de los grandes representantes de México en el mundo. Quizá cuando hablamos de diáspora cultural tenemos que reconocer a Alfonso Reyes como uno de nuestros padres fundadores de esa forma de presentarnos ante el mundo y reinventarnos ante el mundo, que es el mexicano que viaja y explica al país y explica a los otros a través de su propia experiencia, ¿no? De modo que Alfonso Reyes, hay que decirlo, es el padre fundador de esta diáspora de la que hablamos cada semana. Y el mexicano que se lleva un fragmento de su tierra, en este caso, un fragmento de El Sol, para reinterpretarlo utilizando o reutilizando materiales, como es el caso del texto de Reyes y como es el caso de la obra de Matías Gueritz. Me decías que es un espacio no tan grande. La obra que nos presenta este artista pareciera que lo hace de manera monumental. Uno diría que es un sitio grande, ¿no? Porque parece que no, son 8 metros, es un plafón de 8 metros. Y como decía yo, en otra parte hay una pequeña piedra traída desde Monterrey bañada de oro, como una representación de eso que viaja, incluso esa condición mineral del viaje, ¿no? Entonces, pero la manera en que se reflejan los poemas de Reyes en este pequeño espacio hace que realmente circule en un espacio, diría, de dimensiones muy modestas, circule toda la creatividad de un autor que está pensando en el clima como una manera de reinventar, digamos, de leer la identidad de lo mexicano y de lo canadiense en diálogo. Y él se fue allá para estudiar, ¿no? Está haciendo un doctorado. Yo creo que va a estar un tiempo más allá, pero es claro que digamos, su juventud y la ya consolidada carrera que tiene hace que tengamos sabremos de él en los próximos años con toda seguridad, o desde la academia o desde las artes visuales, que es lo que él intenta hacer, ¿no? Sí, porque tiene un discurso muy articulado, muy claro, muy concreto, que lo haría un artista, digamos, un tanto conceptual, pero una solución plástica que también lo hace un creador visual muy, muy interesante. ¿Cómo lo ven, Rafa Huemancin? Bueno, un motivo más para celebrar el arte mexicano, el talento y la iniciativa, como bien dices, Edgardo, de arriesgarse y de volverse esos abanderados, no solo de la creación, sino de la ideología que mueva al mundo. Así es. Y a mí lo que me da mucho la atención también, Edgardo, tú que has podido tener la experiencia de divulgar la cultura mexicana en diferentes partes del mundo y también estar frente a las expresiones de otros países, llámese China, llámese los nórdicos, por decir algo. Hay algo que ocurre con la plástica en esta región del planeta cuando uno ve esos colores que tenía Edvard Munch, cuando uno ve esos colores que hay en Rusia, que hay en Canadá, uno dice,
pues no son reales, ¿no? Son una expresión local, pero cuando uno está en esos lugares, todos esos colores se contrastan con lo que realmente se ve en la luz, y llegar con esa luminosidad distinta a esta luz que tenemos nosotros y que nos identifica es profundamente distinto a lo que se genera Imaginar allá, ¿no? el sol de Monterrey a plomo en el que creció este artista y las noches invernales que empiezan a las 2 de la tarde de Canadá. Así es, Sol lo brillante y la sol sombra oscuridad, juntas. como dos contrastes de los que surge una propuesta creativa muy interesante. Seguirlo, pues, entonces, A muchas seguirlo. gracias. Nos vemos la Edgardo. próxima semana con próxima. otra sorpresa, otro descubrimiento. sorpresa. Bueno, muchas gracias, Edgardo.